Universidad del Valle de Guatemala. Excelencia que trasciende. Esta tarde vamos a estar trabajando lo que es la educación por competencias y cómo planificar por competencias. Es un tema muy importante porque estamos en más que de transformación, de pasarnos de una educación tradicional a educación por competencias 100%. Y para eso necesitamos tener visión y tener convicción de que lo que tenemos que hacer es educación por competencias. De lo contrario, vamos a estar mezclando diferentes enfoques educativos a la hora de que estamos desarrollando toda la labor docente. Entonces, la primera pregunta que vamos a trabajar hoy es ¿por qué educar por competencias? Es muy importante decir por qué, porque si como docentes no sabemos por qué estamos haciendo este esfuerzo, no vamos a tener la motivación ni interna ni externa para poder desarrollar los planes tal como deben de ser. Aquí les tengo esta frase. La educación por competencias pretende ser un enfoque integral. Quiere decir que no es aislado, no estamos compartimentalizando diferentes sectores, sino es integral, todo. Estamos viendo al ser humano como ser humano en toda su complejidad, en todas sus áreas. Pero no solo eso, porque como educadores no podemos solamente pensar que las competencias son para el salón de clase o para un sistema educativo, sea este sistema un sistema nacional o un sistema institucional, sino tenemos que hablar que en todo el ámbito la educación tiene que estar vinculada con el mundo real. Y por eso es que estamos trabajando por competencias. Al vincular la educación con el mundo laboral, estamos educando personas para la vida, no personas para ganar un examen, ni personas para ganar un curso o una clase, sino para que personas salgan de las aulas al mundo real y se puedan desarrollar de forma integral y con excelencia en cada una de las labores que ellos hagan. Entonces, aquí viene la siguiente parte de la frase. Busca vincular el sector educativo con el sector productivo y así elevar el potencial de los individuos de cara a las transformaciones, porque es muy importante que pensemos que el mundo está cambiando. Esto quiere decir que el mundo no es estático, es dinámico. El ser humano es dinámico. Nosotros creemos unas cosas hoy y dado los golpes de la vida y nuestra experiencia, vamos a cambiar nuestra forma de pensar. Y entonces vamos a cambiar nuestra forma de vivir. Si hoy comemos hamburguesas y decimos son fabulosas, pero mañana vemos que el colesterol, la grasa y todo nos hace daño, vamos a cambiar nuestra mentalidad y vamos a decir, me voy a hacer vegetariano o mejor no me como los panes que están a los lados, solo me como lo de adentro, ¿verdad? Estas transformaciones suceden día a día, en diferentes niveles. Puede ser tan profundo como nosotros lo decidamos, o puede ser tan superficial como nosotros también lo decidamos. Pero estas transformaciones están ocurriendo. Y hoy en día el conocimiento no está comprado. Nosotros estamos generando nuevo conocimiento a cada momento, estamos generando nuevas experiencias a cada instante. Entonces no podemos dejar que nuestros programas de estudio, nuestra vida dentro del aula sea estática. Tiene que ser dinámica. Un ejemplo muy claro es el sistema solar, ¿verdad? Hablamos, ¿será Plutón un planeta? ¿Es una estrella? ¿Es un satélite? La tecnología también está transformando el mundo. Se dice que cada 18 meses todo se vuelve obsoleto y algo nuevo viene. Entonces no podemos dejar que nuestros programas de estudio sigan siendo tan estáticos que seguimos con nuestro cuadernito de lo que yo aprendí en primaria, eso es lo que yo estoy enseñando hoy 20 años después. Este mundo cambiante es lo que nos obliga a que nosotros trabajemos competencias, porque nuestro enfoque de visión educativa cambia de ser un enfoque intelectual, un enfoque memorístico, a un enfoque desarrollado en las capacidades y habilidades que nosotros podemos llegar a desarrollar. Y eso es tener visión de futuro y visión de nación. Y aquí vamos a partir de las problemáticas nacionales, de las problemáticas mundiales, del mundo global. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo que me está obligando a mí a llegar a esta reflexión? Están pasando muchas cosas. Una de ellas es que tenemos mucha gente intelectual,
mucha gente que ha pasado por las aulas, tienen títulos, tienen gran experiencia, pero a la hora de ir al mundo laboral no funcionan. Hay algo ahí, que hay una desconexión entre la práctica y la teoría. Y empiezan a surgir muchos problemas. Aquí hay varios que se van consolidando. Por ejemplo, vamos a pensar en recursos. Por ejemplo, utiliza recursos que simulan la vida real o reflejan situaciones del trabajo real o experiencias en el trabajo. Convertimos las clases como en laboratorios y ponemos ciertos planteamientos y los resolvemos. Están previamente establecidos, pero a la hora de realmente a una oficina y trabajar, salir al campo y trabajar, lo que nosotros practicamos estamos desarrollando ciertas habilidades para cierto contexto, pero no lo podemos aplicar en otro contexto, en otra situación. Entonces, este tipo de cosas que están sucediendo en el mundo son los problemas que tenemos que estar resolviendo en la vida para que la educación sea realmente efectiva y eficaz, que es lo que queremos lograr en todo sistema educativo. Entonces, aquí en la diapositiva yo les puse varias situaciones específicas en las que nosotros podemos ir viendo cómo esta discrepancia, ¿verdad?, entre la teoría y la práctica se debe abordar dentro de los salones de clase. No como algo que lo que enseñaron aquí y siempre va a ser así, sino puede ser que hoy funcione aquí, puede ser que mañana ya, pero lo que practicamos hoy y mañana me va a servir para resolver el problema el tercer día. Entonces, tener la capacidad de transferir este conocimiento a diferentes contextos y situaciones. Como les platicaba, el enfoque por competencias viene a desarrollar al ser humano de manera integral. Y aquí es donde universalmente, así que en todo el mundo, estamos trabajando lo que le llamamos los pilares de la educación. La UNESCO en este reporte habla de 4 áreas: aprender a hacer, aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a convivir, que son destrezas humanas. Todo ser humano las debería de tener. Cuando hablamos de aprender a hacer, que tenemos que ser auténticos, tenemos que aprender a ser solidarios, responsables, justos, perseverantes. Si hablamos de aprender a hacer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer proyectos, vamos a hacer planes, vamos a hacer modelos de vida, vamos a hacer construcciones. Si hablamos de aprender a aprender, es llegar a un proceso de metacognición en el que nosotros mismos vamos a decir de qué manera yo voy a aprender y voy a absorber este conocimiento de forma perseverante, constante, permanente, que sea integral, que no solo mire lo que me gusta, sino lo que no me gusta, me disgusta y todo lo demás, lo que es reto y lo que es comodidad, ¿verdad? Cuando vamos a aprender a convivir, tiene mucho que ver con que cada uno de nosotros vivimos en sociedad. No somos personas aisladas en un mundo en el cual no tenemos relación unos con otros. De alguna u otra manera, siempre vamos a tener relaciones con otras personas. Puede ser en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, dentro del salón de clase, en las comunidades, aun cuando nuestro trabajo sea un poco más aislado o nuestras relaciones sean un poco más aisladas, siempre vamos a tener que proyectarnos a la sociedad, vamos a necesitar, aunque sea de ir a un atigo a que me resuelvan un problema, y tengo que tener estas relaciones humanas que me van a ayudar a realmente lograr los propósitos que yo me he propuesto y yo deseo hacer. Entonces, estos 4 pilares son los que nos van a marcar nuestros aprendizajes fundamentales, porque nosotros vamos a desarrollar dentro del salón de clase cada una de estas áreas. Vamos a trabajar autoestima, vamos a enseñarle a nuestros estudiantes cómo conocerse a ellos mismos, cómo se logra a través de retos, se logra a través de fortalecer las habilidades que ya poseen y desarrollar esas habilidades para que lleguen a ser excelentes, pero también sacándolos del área de confort.
poniéndoles realmente retos, cosas que no me gusta hacer, pero yo tengo que aprender a hacerlas y las tengo que llevar a cierto nivel de eficacia, aunque no sea la perfección, pero tengo que aprender a desarrollarme en este mundo, ¿verdad? Luego tenemos aprender a hacer. ¿Eso qué significa, verdad? Que vamos a influir en nuestro entorno, que vamos a llegar a transformar lo que nos rodea. ¿A través de qué? Y ahí es donde vamos a tener las capacitaciones, ahí es donde vamos a desarrollar talleres, ahí es donde vamos a desarrollar modelajes y todo tipo de actividades en los que nos metamos de verdad lodo a hacer las cosas. No solamente decir, así se hace, sino hacerlo nosotros mismos. Aprender a vivir juntos, porque definitivamente la escuela. Y nosotros vamos a aprender del roce unos con otros. Tanto mis mejores amigos, como con la gente con la que es difícil trabajar, porque ahí es donde yo aprendo a cómo manejar gente difícil y gente con la que me llevo muy bien. Aprendo a conocer a las personas y aprendo a ver cómo miran ellos el mundo. Cómo le miro yo en función de mí mismo, sino cómo ellos perciben las cosas que uno hace. Y cómo lo que ellos perciben, cómo reaccionan ante ello. Y cómo reacciono yo. Porque yo muchas veces puedo decir soy tolerante, pero a la hora de estar en un equipo de trabajo, si alguien hace algo que a mí no me parece, estallo, ¿verdad? No sé manejar la situación. Entonces, aquí es donde empezamos a trabajar de esto. Por supuesto, no quiere decir que solo vamos a estar haciendo, como quien dice, cosas para molestar a todo el mundo. No, todo tiene que tener un propósito y una intencionalidad. Y hay que dar coge. Hay que decirle a los estudiantes, hoy así vamos a trabajar, mañana yo decido los grupos, hoy ustedes deciden el suyo, o al revés, porque cada forma de trabajo tiene intencionalidad. Y por supuesto, aprender a conocer, que es manejar información técnica, manejar información intelectual, que está diciendo que en este mundo las transformaciones se están dando y vamos a trabajar por habilidades y destrezas. No quiere decir que no sepamos de lo que hablamos. No quiere decir que no vamos a tener cierta destreza en el manejo de la información y de la información en sí. Porque realmente hoy en día, si me empiezan a hablar de que me voy a ir de crucero al Cairo, tengo que tener una noción sin irme a meter a internet a buscar dónde queda el Cairo. Tengo que tener nociones básicas de vida. Y eso nos va a llevar a nosotros a esta transformación. Definitivamente las competencias empezaron de acuerdo a los estudiosos en el mundo laboral. Pero como docentes nosotros podemos ver que toda la teoría de los enfoques por competencias, nosotros las hemos desarrollado desde la primera infancia con los niños. No le hemos llamado competencias, pero las hemos desarrollado. Hemos llevado a los niños desde el preescolar a que se conozcan, tengan confianza en sí mismos, miren los logros y hagan de cada situación lo mejor. Mi pensar personal es que a veces nos roban ciertas cosas en los otros ámbitos, lo toman, se hace la gran bomba y luego lo volvemos a retomar nosotros como debe de ser. Y ciertamente esto es lo que está pasando con el enfoque por competencias. Tal como se dice, competencias sí empezó en el mundo laboral, con el propósito de mejorar la productividad de las personas. Pero trayéndolo ya nosotros a nuestro mundo educativo, y vamos enlazando cada una de las cosas que se manejan, vamos a ver que podemos manejar diferentes definiciones de lo que es una competencia. Unos creen que, por ejemplo, son características personales, conocimiento, habilidades, actitudes que llevan a desempeños adaptativos en ambientes significativos. Y a veces leemos esta definición y decimos, ¿qué quiere decir esto? Imagínense, desempeños adaptativos en ambientes significativos. Un poco, pero si nosotros parafraseamos esto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la manera en que nosotros nos vamos a llevar a hacer las cosas, en la calidad en la que yo voy a manejar las cosas, se adapta. ¿A qué? Diferentes ambientes que llegan a ser significativos, porque si yo estoy ahí es por algo, tengo un propósito de estar en ese contexto.
Entonces quiere decir que mis conocimientos, mis habilidades y mis actitudes, cuando yo tengo una mentalidad flexible y las puedo utilizar en diferentes ambientes, todo el desempeño que yo voy a desarrollar va a ser de excelencia. Por otro lado, tenemos la capacidad que posee una persona que permite aplicar un conocimiento a través de una habilidad, sea esta cognitiva, psicomotora, social o afectiva, en un contexto laboral, profesional específico, respondiendo a estándares de calidad aceptados para el ámbito en el que se circunscribe. Otra vez parece muy extraño el asunto, ¿verdad? Sin embargo, si nos ponemos a analizar, ambos conceptos, ambas definiciones, dicen lo mismo. Estamos utilizando nuestras habilidades como seres integrales, porque yo no puedo quitar mi carácter. ¿Por qué? Porque son distinciones específicas que me hacen a mí especial. Si yo soy una persona alegre y me voy a llevar cognitivamente, yo voy a sufrir mucho en primer lugar, porque no puedo mostrar mis emociones, pero solo voy a parecer un diccionario repitiendo y repitiendo todo lo que he aprendido. No puedo desligar eso de mi vida. Yo soy una persona que tengo que expresar lo que yo siento, y mientras más entusiasmo siento por las cosas, con más empoderamiento voy a manejarme en el mundo para hacer las cosas bien. Y eso es parte de la motivación personal. A veces no sabemos cómo estamos motivando a nuestros niños, a nuestros estudiantes, pupilos, coaches. Y muchas veces decimos, sí, pero es que yo puedo ponerme de cabeza, pero no puedo entrar adentro de ellos a darles esta motivación. Y esta motivación viene de las emociones. Cuando ellos saben para qué vamos a hacer las cosas, cuál es el propósito de hacer las cosas, vamos a lograr un aprendizaje efectivo, porque es un aprendizaje que les va a servir para algo y va a tener fruto. Y aquí es a donde vamos a marcar lo que son los enfoques por competencias. Entonces, cuando hablamos de competencias, es que definitivamente cuando hablamos de competencias dentro del aula, estamos hablando de un nuevo significado al acto de aprender. Porque ya no me voy a aprender todos los ríos del mundo solo porque sí, sino me los voy a aprender bajo un contexto. Me voy a aprender que los ríos son importantes por estas razones, por la salud, por el transporte, por el comercio, y depende de donde ustedes miren el interés de las personas que están con ustedes, ustedes se pueden ir aprovechando de estas emociones para que ellos profundicen más en las cosas y deseen hacer las cosas, no solo verlas, ay, ¿cuándo voy a ir yo a la Patagonia? Nunca. Sí, aprender cómo manejar todos estos recursos, yo como persona, que los puedo aplicar en cualquier lugar del mundo. Se centra en necesidades. Eso es muy importante porque cuando miramos competencias, tienen un razón de ser. No solo hagamos pensamiento crítico porque sí, ¿verdad? No. Vamos a hacer pensamiento crítico porque las personas necesitan estar informadas y emitir opiniones informadas. No solo decir porque me dijeron. Pero definitivamente se parte de una necesidad. Se parte también de que tenemos que pensar que hay estilos de aprendizaje. Básicamente estamos hablando de 3 estilos, ¿verdad? Estamos hablando de los que aprenden tocando, los que aprenden oralmente, cosas, viendo, oyendo. Entonces estos estilos que nosotros vamos manejando, los tenemos que ir reconociendo, porque son herramientas importantes para poder desarrollar en los estudiantes. Ahí sí que un enlace entre ellos y lo que les estamos enseñando. Si esta conexión no se realiza, no les hace clic la información y entonces no hay lo que se llama el insight, ¿verdad? No hacen propia la información y la usan para transformar cosas y la usan para, ahí sí que contextos significativos, sino simplemente se vuelve una información que choca en algo y rebota, choca y rebota. Entonces, es una herramienta importante que tenemos que conocer y ser observadores con las personas que estamos trabajando para aprovechar. Así que esta herramienta principal que nos va a ayudar a manejar las potencialidades individuales para que suban
y no bajen. Porque lamentablemente como educadores pueden ocurrir dos cosas. Pueden subir el nivel o pueden bajarlo. Nosotros tenemos en nuestras manos el poder de emocionarlos y caminar adelante, o el poder de que se vuelvan estáticos y ya no quieran hacer nada. Muchas veces odiamos materias o amamos materias, depende del maestro, no de lo que uno aprende. A mí nunca me gustaron las matemáticas, porque toda la vida en mi casa me decía, ay, matemáticas, qué feo. Pero tuve la oportunidad de trabajar en un colegio que la especialidad era matemática y no me dejaban dar matemáticas hasta que yo no pasara por todo el proceso. Y después de pasar por todo el proceso desde preparatoria, yo estaba dando segundo de primaria y me capacitaron desde el principio en su metodología. Yo llegué a amar las matemáticas, ya no quería dar otra materia, solo matemáticas, porque le encontré el gusto. Pero definitivamente las personas que se invirtieron en tiempo y capacitación transformaron mi vida. Y hoy en día, tal vez no soy Einstein, pero me manejo en matemáticas funcionalmente muy bien. Manejaron mi potencialidad. Y no fue siendo alumna, fue siendo docente a la hora de dar las clases. Si esta transformación no hubiera ocurrido en mi persona, yo nunca hubiera podido transmitir ese amor por los números y la matemática a mis alumnos. Por supuesto, cuando trabajamos de competencias tenemos que hablar de conocimiento, habilidades, destrezas y comportamientos. No lo podemos manejar por separado. Es integral. Vamos a la siguiente. Entonces ya cuando tenemos esta visión de por qué estamos trabajando por competencias, por qué las competencias nos van a llevar de un estado poco satisfactorio a un estado más satisfactorio de realización personal. Entonces viene la gran pregunta, ¿y dónde empiezo? ¿Me van a dejar en las instituciones hacerlo o no hacerlo? La realidad es que en este mundo vamos a trabajar diferentes niveles de concreción curricular. A esto me refiero es que el trabajo educativo en un sistema de educación se va a llevar a diferentes niveles. Voy a poner un ejemplo. En Guatemala el sistema macro más grande es el sistema de educación nacional. Luego venimos a otro sistema de concreción que viene a ser el institucional. El nacional, el Ministerio de Educación de Guatemala, tiene el CNB, lo debemos conocer, lo debemos seguir porque rige de manera general todo lo que nosotros debemos hacer. Pero en cada institución tiene su propia visión, su propia misión y su propia labor. ¿Qué hacer? Bueno, el currículum nacional base habla de que somos constructivistas. Ay, pero a mi institución no le gusta, entonces ellos pueden adoptar otra metodología y no decir nada. Ese es otro nivel. Pero nos vamos a llevar a otro nivel todavía más pequeño que... Y realmente el rey de... el docente. Y muchas veces se van a dar cuenta que los directores no llegan todos los días a ver todas las clases. No hay cámaras dentro de las aulas donde nos están viendo qué vamos a hacer. El rey es el docente. Y si ustedes como docentes tienen la visión de trabajar por competencias, los vean o no van a desarrollar, porque es una convicción personal. Y ahí es donde vamos a empezar. ¿Dónde debo empezar? Conmigo, en mi salón. Entonces, definitivamente, aquí nos vamos a ir a trabajar un poco más profundo sobre lo que son las competencias para el aprendizaje. Estas competencias básicas definitivamente han sido desarrolladas y desglosadas, cada una de ellas en particular. Hay varios libros que ustedes pueden consultar, se los podemos subir a la plataforma donde ustedes pueden ver distintas perspectivas de diferentes autores y descubrir la manera en la que ellos han desglosado cada una de estas. Pero en este libro que se llama Competencias Fundamentales para la Vida, van a ver que nos presentan estas competencias como las indispensables para que exista un aprendizaje significativo. Capacidad de aprender a aprender, capacidad de resolver problemas, capacidad de adaptación a nuevas situaciones, capacidad de seleccionar información relevante en diferentes ámbitos de trabajo, en diferentes culturas, en el ejercicio de mi ciudadanía,
Aquí pueden ver que en muchos lugares, bueno, no tanto en Guatemala, pero si ustedes van a México y dicen, los mexicanos, ¡arriba México! Estamos, Guatemala, Guatemala. Eso es producto de una educación ciudadana. Deberíamos de hacerlo, definitivamente. Pero, ¿a qué nos lleva esto? A tomar decisiones fundamentales. ¿Estamos enseñando a que tomen decisiones o no? La capacidad de seguir aprendiendo en contextos de cambio. El mundo está cambiando, no lo podemos evitar, no lo podemos detener y nos tenemos que mover con ello. Y lo que sucede es que cambia la cultura, cambian las relaciones socioculturales, cambian las fronteras. Si ustedes se dan cuenta, en Guatemala hemos sido invadidos y no nos hemos dado cuenta. Pero solo prendamos la televisión. ¿De dónde vienen todos los programas que miramos? De México, probablemente el 90%. Luego tenemos un 2% de Costa Rica, de El Salvador nada, y de Estados Unidos la diferencia. Traducidos. Pero ¿qué es lo que están haciendo todos estos programas y las horas en que pasamos viendo la televisión? Están cambiando nuestra manera de pensar. Están cambiando nuestros valores a los valores de ellos. No sé si se han dado cuenta cómo hablan ahora sus alumnos, pupilos, hijos. Hola, ¿qué onda, güey? ¿De dónde se sacaron el güey? Eso no es guatemalteco. De la televisión. Ni siquiera que andan viajando por el mundo. Pero es una invasión. Y tenemos que aprender a adaptarnos. Y no solo eso, sino, como dice aquí, tenemos que seleccionar la información. Ahí sí que viene una capacidad de discernimiento. Que sí, que no, que sí, que no. Sin imposición, sino convicción personal. Para eso necesitan pensar, pensamiento crítico. ¿Verdad? Capacidad de seguir aprendiendo, ver el cambio tecnológico. Eso es tremendo. Apenas acabo de comprar mi iPad y ya salió la nueva. O compré mi teléfono y ya es 3 generaciones tarde, porque a Guatemala vienen más tarde y cuando lo sacan, definitivamente estamos comprando tecnología que ya está saliendo cuando a nosotros nos está quedando. Pero tenemos que aprender a manejarla y a vivir con ella. Capacidad de buscar espacios intermedios de conexión entre contenidos de las diversas disciplinas. Dentro del contexto del sistema educativo tenemos que aprender a relacionar todas estas disciplinas, áreas, subáreas, unas con otras. Es importante porque este conocimiento no es aislado, sino va entretejido uno con otro. Y necesitamos de cada una de ellas para darle sentido a la vida. Porque yo tampoco me voy a conectar, voy a hacer matemática y voy a pagar todos mis gastos de mi casa. No, yo hago todo un poquito cada día. Yo manejo mi presupuesto cada día. Pero el presupuesto no solo es eso, es llevarlo a cabo. Tengo que ir al supermercado a comprar las cosas. Entonces ahí me estoy administrando. No son matemáticas y administración. ¿Cómo estoy respondiendo a la publicidad? En lugar de comprar fillers, ahora compro sabritas, ¿verdad? ¿Cómo está manejando esto? Yo tengo que tener esa capacidad de poder conectar las disciplinas y las ciencias entre sí. Porque de lo contrario, no hay significados encontrados a la hora de trabajar con nuestros alumnos. Cuando trabajamos en enfoque por competencias, esto es puro repaso. Espero que ya hayan caído a esta conclusión, en que para poder determinar las competencias, vamos a manejar conocimientos, actitudes y valores, habilidades y destrezas. Cuando estamos manejando estas 3 áreas, vamos a lograr un buen desempeño en un enfoque por competencias. Cuando dejamos a un lado actitudes y valores y solo trabajamos conocimiento y habilidades y destrezas, no hay un aprendizaje significativo y no se logra un buen desempeño. Igualmente, si solo trabajamos contenidos y actitudes y dejamos las habilidades por otro lado, o si nos quedamos solo con contenidos y conocimiento, tiene que ser un lugar de encuentro en el centro, en donde vamos a ver que definitivamente en ese momento toda la información, nuestros valores y nuestras habilidades se van a encontrar, y en ese momento vamos a adquirir la destreza, la capacidad y vamos a llegar a ser competentes para desarrollar algo. Entonces, trayendo esto al aula,
a todos nuestros reyes de las clases. Ustedes tienen ahí sí que el poder en sus manos para educar a las personas. Cuando venimos a trabajar por competencias, vamos a tener una secuencia. Y esto le vamos a llamar la secuencia didáctica. La vamos a manejar bajo un contexto que viene a ser una situación. Puede ser problemática, puede ser medio problemática o simplemente puede ser positiva o negativa. Esta situación y contexto, manejar competencias, actividades, evaluación y recursos. 4 básicos. Hay otros en los medios, definitivamente sí, pero tenemos que manejar estas 4 áreas básicas para llevarlas al salón. Las competencias, porque tenemos que estar claros que la educación es intencionada. No podemos improvisar. Muchas veces ponemos en los planes que los estudiantes escriban editoriales. Perfecto. ¿Pero qué necesitan ellos? ¿Qué capacidades necesitan saber para poder escribir editoriales? Bueno, tienen que saber primero redacción. Tienen que ser competentes lingüísticos. Tienen que poder expresar, porque un editorial es básicamente dar opiniones, y si ellos no tienen opiniones personales, no van a poder luchar por ellas en un editorial. Hay una serie de actividades, hay una serie de destrezas que ellos tienen que desarrollar para llegar a este fin último, que es la competencia. Entonces, para lograrlo, vamos a ir diseñando actividades que nos lleven específicamente para lograr la competencia. No son actividades que nos van a llenar el tiempo y que al final a saber si se logró. Porque eso suele suceder mucho en la educación. Ponemos un montón de actividades preciosas y no les voy a quitar su mérito, pero no nos llevaron a ningún lado. O nos llevaron por otro camino que no fue el camino de la competencia que teníamos que desarrollar. Es una actividad, pero no me está sirviendo para lo que yo estoy enseñando. Entonces no me está llevando al camino de la excelencia. La evaluación es un proceso. Tiene principio y tiene fin. Es formativa. Por supuesto hay sumativa y hay momentos. Pero cuando hablamos de los salones de clase, tiene que ser una evaluación formativa que termine en una formación sumativa, porque nos guste o no tenemos que dar calificaciones y tenemos que dar aprobado o no aprobado, logrado o no logrado. Pero es muy importante que pensemos en la evaluación como un proceso, porque para lograr las competencias no siempre se logran en un día, en un periodo, en 20 minutos, en hora y media. Puede llevarse años lograr una sola competencia. Pero tiene que haber un acompañamiento, porque la evaluación nos va diciendo en qué momento estamos y qué nos va a faltar. Podemos planificar para ello. ¿Ya logró hacer esto? Va. Ya cosió un botón, ahora tiene que hacer el traje. Entonces enseñémosle a cortar el tiro del pantalón, ¿verdad? Ir por pasos, porque de eso se trata. Dosificar las cosas de tal manera que logremos ver el camino, el proceso es lo más importante. Y por supuesto, ver los recursos que tenemos nosotros, las escuelas, las instituciones, las universidades, y qué recursos podemos adquirir alrededor que tengan los mismos estudiantes. Tienen que ser planificados. Por eso la intencionalidad es muy importante y es una actividad que como docentes no la pueden descuidar. Perdón. Y regresemos a la... Y por supuesto, vamos a llegar a un proceso metacognitivo. ¿Qué es el proceso metacognitivo? Ahí sí que en nuestras propias palabras. Vamos a decir que es el momento en el que vamos a reflexionar de todo lo que hemos hecho. Y vamos a conceptualizar y luego verbalizar qué aprendimos, qué podemos hacer, cómo lo hemos logrado, qué tan realizado me siento, qué pude haber hecho distinto, qué puedo mejorar. Todo proceso educativo por competencias tiene que llevar a este proceso de metacognición. Si yo no llevo esta reflexión, de nada sirve lo demás, porque muchas veces nos volvemos mecánicos en ciertas actividades, aunque sean intencionadas, pero la reflexión realmente lo hace nuestro, lo internaliza en nuestra vida. Y podemos decir y regresar, y ya nos acordamos a veces de qué hizo este o aquel profesor, pero podemos decir, él me enseñó a pensar, él formó carácter en mi vida,
Él me enseñó, tal vez no los ríos y los lagos, pero me enseñó disciplina, me enseñó excelencia, me enseñó responsabilidad, me enseñó a llevar una agenda en orden. Y son cosas que me sirvieron toda la vida, no solo en ese momento. Pero también me enseñó a manejar la información. Y todo ese proceso nos damos cuenta cuando vamos a hacer todo el proceso de metacognición. Porque realmente todas las actividades y todas, ahí sí que logramos o no la competencia, solo lo podemos decir cuando tenemos este proceso de reflexión. Y definitivamente, aunque use mucho esa palabra, vamos a aterrizar un poquito en lo que son objetivos, propósitos y competencias. Estos tres términos solemos confundirlos con mucha facilidad. Yo conozco muchos docentes que escriben objetivos y dicen que son competencias. Entonces, para dejar claros estos conceptos, un objetivo es cuando hablamos de planificación de procesos de aprendizaje en cada uno de los diferentes saberes, enfatizando en asumirlos como conductas observables. Es, yo quiero que ellos hagan esto. Por ejemplo, identificar componentes de la comunicación oral. Y ahí se quedó. No estamos viendo otras cosas. Propósitos. Son metas que se propone el docente en la actividad didáctica, teniendo en cuenta las finalidades del aprendizaje. Por ejemplo, que el estudiante comprenda qué es la comunicación asertiva para que la aplique en la vida cotidiana. Entonces, todo lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer en función de que ese es mi propósito como docente. Cuando hablamos de competencias, estamos hablando de que son actuaciones integrales ante problemas del contexto social, laboral, profesional, disciplinar, dentro del aula, fuera del aula, donde sea, con idoneidad y mejoramiento continuo. Ya se mira como un proceso. Hoy voy a dar mis primeros pasos. Es como los bebés. Hoy caminan, que yo los cargo y los hago así, ¿verdad? De ahí medio lo suelto y ya ponen los piecitos. De ahí lo agarro de las axilas y medio camina. De una mano y ahí... Pero llega un momento en que se vuelve todo un corte. Volver a ver porque ya se fue solito. Lo mismo pasa con las competencias. Es un proceso y van a haber logros en el camino. Por ejemplo, se comunica efectivamente para interactuar en su contexto social con base a los principios de las teorías de la comunicación. Proceso. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de que las competencias hoy en día vamos a conocer que tienen diferentes clasificaciones. Vamos a hablar que hay competencias genéricas, hay competencias disciplinarias, hay competencias, depende del autor, a quienes le llaman macrocompetencias, otros microcompetencias. Es que cuando hay competencias generales, o sea que les llamemos generales, sea que les llamemos genéricas, estas competencias tienen cierta estructura para que las identifiquemos claramente como competencia y que no sean objetivos ni propósitos. Esta estructura de las competencias se divide en verbo, objeto y condición. Esto quiere decir que el verbo me dará una acción. El objeto es qué es lo que yo voy a estudiar. Y la condición es bajo qué contexto lo estoy estudiando. Por ejemplo, cuando hablamos del verbo en competencias, casi siempre se va a requerir que sea uno solo. En pocas ocasiones se permiten dos, a menos que sean muy similares. Pero es un verbo y luego lo demás. Aquí les puse ejemplos que se pueden utilizar indistintamente, ya sea crear producciones electrónicas, cine y televisión para el público general específico. Suministrar, divulgar, las puedo usar por separadas, aunque si las miran juntas, van muy ligadas. Crear, suministrar, divulgar es el verbo. El objeto, producciones electrónicas de radio, cine y televisión. Y la condición, que es el contexto, para el público en general y específico. Si se dan cuenta aquí, es tan grande que a veces no puedo llegar y decir,
ya lo logré, no sé dónde estoy, no sé a dónde voy. Entonces muchas veces tenemos que proceder al siguiente nivel de competencias que algunos le van a llamar subcompetencias o competencias disciplinares. Hay otros que les llaman competencias específicas. Y vamos a ver cómo construyen, porque lo que sucede es que se van especificando más y se le van agregando más elementos. Entonces, estas competencias, por decirles genéricas, de hecho en el Currículo Nacional Base de Guatemala llevan otro nombre. No me acuerdo ahorita cuál es, ¿te acuerdas? Componentes. No, las competencias son competencias de eje, de área. Sí, el Ministerio de Educación las está dividiendo, ¿verdad? Las tiene más clasificadas, pero las competencias de eje son genéricas. Hay competencias de área, son genéricas, pero cuando ya hablamos de competencias de ciertas disciplinas específicas, son ya competencias, subcompetencias de estas competencias genéricas. Los autores más conocidos las llaman competencia genérica y competencias específicas, no se pierden tanto. De ahí depende de cada sistema y subsistema educativo de diferentes países, han utilizado diferente nomenclatura, pero no dejan de perder su definición. Si ustedes las leen, se van a dar cuenta que son las mismas definiciones. Entonces, estos son los ejemplos generales. Comúnmente hoy en día en el sistema de educación nacional no estamos escribiendo nuevas competencias genéricas. ¿Por qué? Porque son nuevas. No han sido totalmente implementadas y gestionadas en el aula. Entonces, no tiene mucha razón de ser, porque hoy en día no podemos decir se lograron o no se lograron porque no ha pasado el suficiente tiempo para determinar si han funcionado o no. Cuando este tiempo sea el momento de la consolidación y la evaluación específica, van a haber cambios. Pero ahorita estamos utilizando las que el CNB, el Nacional Base de Guatemala, tiene. Entonces ustedes pueden consultar por área, por materia y pueden definir ahí cuáles son las que ustedes pueden estar utilizando. Ok. Subcompetencias. Cuando hablamos de las subcompetencias estamos viendo 4 elementos principales. El verbo de desempeño, el contenido principal que viene siendo parte del objeto, la finalidad contextual es para qué y la condición de referencia. Me va a dar el nivel de calidad con el cual yo voy a hacer algo. Por ejemplo, aquí les puse las características principales de cada área. Siempre se redacta en tiempo presente en tercera persona singular. Es una acción concreta observable, una actividad que puede evidenciarse en forma de desempeño. Contenido, la acción. ¿Qué estoy haciendo? No es acción igual verbo, ¿verdad? Sino es qué actividad estoy haciendo. El objeto se referirá a la actuación y el desempeño es el qué. Me pregunto, ¿qué? Ahí va. La finalidad contextual, para. Voy a usar palabras como para, con ello, con la finalidad de, con la meta de, así como. Y básicamente voy a explicar el fin de por qué van a hacer esa actuación. Básicamente me va a responder el para qué y en dónde. Y la condición de referencia, voy a utilizar frases como con base en, de acuerdo a, tomando en cuenta, en función, según. Y básicamente me va a dar en este momento un indicador en el cual yo voy a determinar la calidad con la que se va a lograr ese desempeño. De una vez, como les digo, está siendo bien intencionado. Entonces, la pregunta que yo me voy a hacer es, ¿con base en qué parámetros? Por ejemplo, realiza, verbo de desempeño, entrevistas a personas que desarrollan labores de vigilancia. Contenido. Voy a la finalidad. ¿Para qué voy a hacer esas entrevistas? ¿Por qué? O sea, es que el profesor solo me pone estas cosas. ¿Para qué? Puedo usar para, con ello, con la finalidad de, con la meta de. Puedo responder en dónde. En este caso se eligió responder en dónde. En su localidad, pero también se dedujo el para qué. Para conocer el trabajo que realizan. ¿Y ahí en base a qué?
con base en la estructura de una entrevista dirigida. Entonces aquí no hay pierde. Estoy de una vez dándole el propósito a las cosas. ¿Por qué las estoy haciendo así? Entonces aquí es donde empezamos a redactar subcompetencias o competencias específicas o disciplinares. Entonces aquí les incluí más ejemplos de cómo se van desarrollando cada una de estas partes. Cuando redactamos competencias, es importante que nosotros vengamos y tengamos recursos, porque si les digo, bueno, redactemos competencias en este instante, me quedo a que comprenda, que analice, y ya me pasé de esas palabras. Una recomendación personal, y utilizo en educación también, y en las universidades, es la taxonomía. No estamos trabajando objetivos, las taxonomías pueden ser utilizadas para trabajar competencias, porque todo el bagaje tan hermoso que nos ha dado cada una de las taxonomías, del manejo del pensamiento, los niveles de pensamiento, nos van a ir desarrollando ciertas cosas que tenemos que continuar en las competencias. Entonces, yo les estoy incluyendo aún en el material que ustedes tienen para trabajar este resumen de lo que son las competencias de Marzano, donde ustedes pueden ir seleccionando cada uno de los niveles de pensamiento y qué verbos pueden utilizar aún para las competencias para desarrollarlos a la hora de redactar. Entonces, cuando estamos planificando, hay tareas que tenemos que tomar en cuenta. Y estas tareas son, primero, vamos a ir viendo la competencia y la subcompetencia, ¿verdad? Vamos a determinar qué vamos a lograr. Estamos pensando en identificar los beneficios que nos van a dar, qué productividad van a lograr. Luego nos vamos a meter a la selección de contenidos, y ahí vamos, más que contenidos, a hablar de saberes, porque en un enfoque de competencia ya no se habla de contenidos, sino de saberes. Entonces vamos a hablar de saberes, que son todos los aprendizajes que vamos a esperar. Cuando hablamos de saberes, estamos hablando de saberes declarativos, que son todos los cognitivos. Los saberes procedimentales, que son los procesos que tenemos que seguir para lograr algo. Y los saberes actitudinales, que son todas las expresiones que nosotros logramos con nuestra actitud para lograr el éxito en hacer las cosas. Son nuestra gasolina. Luego tenemos que pensar que tenemos que ver en la secuencia del aprendizaje. ¿Cómo aprenden? Esta secuencia del aprendizaje se va a dar en 3 momentos básicos: el inicio, el desarrollo y el cierre. Entonces, cuando pensamos en una clase, tenemos que pensar cómo va a iniciar, cómo se va a desarrollar y cómo se va a cerrar. Esto se lo voy a más específico en un momento. Y el otro proceso es la evaluación. ¿Cómo vamos a llevar el proceso para determinar en qué lugar estamos? Además de esto, cuando tenemos intervención educativa, tenemos que proveer para organización. ¿Cómo voy a organizar mis grupos? ¿Cómo voy a organizar mi clase? ¿Va a ser en filas? ¿Va a ser en centros de interés? ¿Va a ser en cómo? Por ejemplo, en cada actividad, si es individual, si es en grupo, si es en parejas. Si vamos a hablar solo de grupo o vamos a hablar de equipo, hay diferencias. Si va a ser un trabajo colaborativo o cooperativo, cada uno es distinto. Vamos a dar lugar en segundo momento, para la organización del espacio y materiales. No puedo improvisar, tengo que tener lo que necesito para que pueda funcionar. Vamos a hacer rincones, vamos a poner áreas de trabajo, nos vamos a ir a un laboratorio, ¿qué vamos a hacer? Todo eso tengo que proveer. En la organización del tiempo, puedo pensar en dar clase aislada, o puedo pensar en dar un proceso que yo voy a enseñar esta competencia y me va a llevar 5 días. Y cada día voy a hacer algo distinto. Y cada día va a tener su propia subcompetencia, porque tengo que tener una meta para cada día. Entonces, aquí es donde yo organizo todo eso. Voy a usar proyectos. ¿Cómo voy a utilizar estas situaciones? ¿Van a ser todo el tiempo, esporádica? No
No necesariamente me tengo que suscribir a hacer periodos de 40 minutos, periodos de 1 hora. Yo puedo proveer algo aquí en casa y todo junto me va a dar el producto final. Y cuarto, una situación didáctica, ¿verdad? Y vamos a ver la organización y articulación de las actividades para potenciar las capacidades. Eso es muy importante que lo tengamos en mente. Todo esto ¿a qué me lleva? A desarrollar un concepto de desempeño, porque cuando estoy trabajando competencias tengo que ver el desempeño de los estudiantes, el desempeño de todos los que están a mi cargo. Entonces, cuando hablo de hacer desempeños, también tengo que entender que la acción por sí misma no siempre produce aprendizaje, pero es necesario garantizar varias cosas. La acción, porque aprender es acción, no lo puedo quitar, no puedo decir que solo hacer y aprendí. La reflexión sobre la acción, desarrollar habilidades metacognitivas, que es querer hacer esa acción, y por supuesto plantear la acción en un contexto o campo de actuación. Cuando yo pienso en estas 4 cosas, vamos a lograr un desempeño efectivo en nuestras clases. Y pensar en estas cosas es importante para que nosotros podamos planificar las clases. Entonces, como les decía, los momentos de la clase están inicio, desarrollo y cierre. Cada uno de ellos tiene sus particularidades. Por ejemplo, cuando hablamos en el inicio es cómo voy a presentar un tema, cómo van a ver por primera vez, qué actividades voy a desarrollar en las cuales yo voy a conectar lo que ellos ya saben con lo nuevo que van a conocer. Todas esas actividades tienen que ver con el inicio. El desarrollo es qué estoy haciendo aquí hoy. Y el cierre es mi metacognición. Reflexionemos, pensemos qué actividades puedo yo desarrollar para que ellos reflexionen y lleven todo el proceso. Me voy a saltar esto. ¿Verdad? También tengo que tener en cuenta que voy a entrar en un conflicto en los tipos de aprendizaje, porque definitivamente tenemos aprendizaje memorístico, perceptivo, por descubrimiento guiado, aprendizaje por descubrimiento autónomo, tenemos aprendizaje significativo, pero lo importante de todo esto es que tenemos que estar conscientes qué tipo de aprendizaje queremos intencionalmente lograr, porque de acuerdo a esto es que vamos a seleccionar nuestra metodología. ¿Qué metodología voy a aplicar para un aprendizaje significativo? Si yo no sé qué es el aprendizaje significativo, no voy a poder lograr las estrategias que yo necesito para lograrlo. Igual, memorístico. Aún el aprendizaje memorístico tiene sus características particulares que no puedo cambiar. Y hay momentos en que me voy a tener que memorizar algo. Entonces tampoco es como descartarlo del todo. Pero es saber el momento crucial en el cual yo lo puedo aplicar y usar, no abusar de él. Cuando trabajamos por tenemos diferentes maneras de hacerlo. Tenemos una manera que puede ser por unidades temáticas, puede ser por módulos de aprendizaje, puede ser una tinta de ahí sí que líneas en las que una institución o un catedrático puede determinar cómo manejarlo. Este que les presento acá es un modelo muy sencillo de lo que es una planificación modular. Esta planificación modular tiene varios aspectos. Voy a empezar con una introducción donde yo voy a hacer como una descripción de qué se trata este módulo, qué es aspectos relevantes de lo que se va a desarrollar. Mi competencia genérica, mi competencia, la macro, con la división de sus subcompetencias. Luego vamos a la problematización, porque, como les decía, es importante decir qué problemática estoy resolviendo yo al realizar esta actividad. Si yo no estoy resolviendo una problemática, quiere decir que no hay necesidad de aprenderse eso. Y esa es una manera en la que nosotros podemos concretizar la intención de la educación.
Si nosotros sabemos cuál es la necesidad que hay y proveemos para resolverla, entonces estamos educando. Luego tenemos contenidos, que son los saberes. Dejé la palabra contenidos porque todavía el CMB habla de contenidos. Sin embargo, debería de ser saberes. Sabemos que nuestro CMB es, una de las características es que es perfectible, es flexible y dinámico. Entonces no podemos quedarnos siempre solo con lo que se dice así a la palabra, ¿verdad? La metodología, ¿cómo lo voy a evaluar? ¿Qué entornos de aprendizaje voy a crear en el periodo en que yo haga la intervención? ¿Cuál es la carga horaria tanto dentro como fuera del salón? Los requisitos previos que se necesita para participar y la bibliografía que yo voy a utilizar. Cuando hablamos de esta planificación modular, podríamos decir que es como un plan anual o un plan bimestral. Y de esta planificación ya salen los planes de clase. Está el otro documento donde están ya las planificaciones. Ellos ya tienen los documentos, ok. Este formato es un formato que estamos presentando con todos los elementos que debería de tener una planificación temática. Esta planificación se puede desarrollar, depende del tema que se desarrolle dentro de una sesión o varias sesiones, pero yo tengo que ir especificando cuántas sesiones me voy a tardar en lograrlo. Entonces, aquí, si ven, estamos hablando de las competencias, las subcompetencias. Tenemos de un lado los contenidos, que son saberes declarativos, procedimentales, actitudinales. A la par van sus indicadores de logro, que quiere decir qué elementos me están diciendo que se lograron esos saberes. Y a través de eso, si se está logrando la subcompetencia y así la competencia. La metodología o estrategia, porque no necesariamente voy a usar la misma para cada tipo de saber, puedo usar la misma o puedo usar distintas. Las actividades de inicio, el desarrollo y el cierre, y la evaluación, tanto de cómo voy a evaluar el inicio, ¿me funcionó o no me funcionó? ¿Cómo voy a evaluar mi desarrollo? ¿Cómo voy a evaluar mi cierre? ¿Qué instrumentos puedo utilizar yo ahí? Y por supuesto los recursos y la bibliografía. Más adelante en estos talleres del aula virtual ustedes van a ir desarrollando algunos de estos elementos de manera más específica y van a poder completarlo ya con toda la especificación que necesiten. En el otro documento que tienen, este de aquí, redacción, les estoy entregando como un chivito. Este chivito lo que está haciendo es que les está dando las descripciones claras de cómo es que se tiene que redactar cada uno de los elementos del plan que les presenté anteriormente. La primera parte, ¿verdad? Como ya están dadas las competencias genéricas, solo estamos viendo que están compuestas por verbo, objeto y condición. Mientras que las subcompetencias está el verbo desempeño, el contenido conceptual, la finalidad y la condición de referencia. Entonces aquí les digo chivito porque les puse básicamente las claves que ustedes necesitan tener para poder redactar cada uno de ellos como debe de ser. Y les dejé el espacio para que ejerciten haciendo 5 de cada una. Si seguimos, para subirme el documento, aquí, ¿cómo se redactan los saberes? Entonces también tienen ahí como su chivito, ¿verdad? Cuando hablamos de contenidos o saberes declarativos, ¿cómo se deben de redactar? ¿Ve? Hacen referencia a hechos, datos, conceptos, principios. ¿Saber qué? ¿Qué tengo que saber? ¿Sí? Se presentan como un bloque de temas y conceptos con sus respectivos subtemas. Se caracterizan por ser estáticos, es decir, no incluyen la acción, no hay verbo. No pueden empezar los declarativos con verbos. Es un enunciado simplemente. Luego los saberes procedimentales, ¿cómo se redactan, verdad? Se hace referencia a la actividad y al proceso. Saber cómo se hace algo.
Tenemos que ver procedimientos. Se constituye la ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, aplicaciones, causas, efectos, entre otros. Aquí sí se podría empezar ya con verbos, ¿verdad? Contenidos o saberes actitudinales se van centrando en valores y actitudes, es el saber ser. Se centran en los valores que se manifiestan. ¿Qué podemos ver? Acciones que se van a realizar y el verbo siempre va a terminar en ción, los que terminan en ción, ¿verdad? Es prácticamente el infinitivo. Si seguimos, están los indicadores de logro. ¿Cómo se van a redactar los indicadores de logro? En el CNB de Guatemala ustedes ya encuentran los indicadores de logro redactados. Sin embargo, hay algunos momentos en los que no coinciden con lo que nosotros queremos. Y como el CNB es perfectible y es flexible, ustedes los pueden tomar y los pueden modificar y contextualizar dentro de su clase. Básicamente, un indicador de logro se redacta. Primero el verbo, luego los saberes y de último el contexto. Entonces, de una vez les puse ahí una frase clave que los va a guiar a ustedes en el proceso de cómo se redacta cada uno de ellos. Además, les incluimos en este documento el mismo cuadro que habíamos visto de la taxonomía de Marzano y Kendall. La única aclaración que les voy a hacer es que de acuerdo a los niveles de pensamiento, estamos en el sistema cognitivo hasta el número 10 y se lleva a toma de decisiones número 10. En el 11, el autor aquí continuó la numeración 11, 12, 13, pero si miran en el cuadro, empieza de nuevo 1, 2, 3, 4 y luego otra vez 1, 2, 3, 4. Entonces, quiere decir que el 12, 13, 14 y 15 pertenecen ahí como lo ven, monitoreo de procesos, etc. Y luego los otros 4 que continúan pertenecen al siguiente nivel. Solo para hacerles la aclaración para que no haya confusión. ¿Preguntas? Entonces, vamos a parar acá. Sé que les ha dado un gran bistecón, ¿verdad? Y también tenemos que hacer nosotros la misma reflexión. ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Me aclaró más lo que son las competencias y el enfoque por competencias? ¿Tienen alguna pregunta? Pero sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Les saluda Gaby Marte de Campus Sur. Quería hacer como un aporte respecto a cómo trabajamos nosotros las competencias, ¿verdad? Porque, digamos, en la diapositiva de los módulos, ¿dónde está? De la estructura modular. Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben que trabajamos con INTECAP en los talleres de mecatrónica. Y a los que han tenido oportunidad de trabajar o estudiar en INTECAP, vamos a ver que ellos sí aplican específicamente esta estructura por competencias, ¿verdad? Ellos hacen un programa para terminar una especialización. Hagamos de cuenta que, bueno, por lo menos el ejemplo que tenemos de nuestros cursos de mecatrónica. Un estudiante tiene que tener las competencias o la competencia de manejo de herramientas y mecánica básica para pasar a otro proceso que sería automatización de máquinas eléctricas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ellos sí pueden estructurar este sistema. En el caso de nosotros, tenemos este divorcio con el CNB, porque nos dice, sí, que cuando dominen una competencia podrían pasar a otra, ¿verdad? Podría ser, pero en nuestro sistema nos sigue pidiendo que pongamos notas. Entonces, en eso no estamos dando un dato cuantitativo que es más difícil cuando nos está diciendo que la competencia es más difícil de medir. Esa era mi inquietud. Sí, algo importante es que se necesita, si me escuchan ahí, algo importante que tenemos que reconocer es que en el CNB va acompañado se llama el reglamento de evaluación de los aprendizajes.
Si ustedes observan el reglamento de evaluación de los aprendizajes, toda la primera parte del reglamento está estableciendo los lineamientos y regulaciones principales del enfoque de evaluación que se está utilizando. Y si ustedes lo leen, toda la teoría expuesta ahí es una teoría por competencias. Habla de la evaluación formativa, diagnóstica y sumativa. El problema que se está teniendo no es tanto un problema de lo que el CNB dice en sí, sino de la rigidez con la que nosotros hemos enfrentado el cambio. Porque al cambio nos resistimos. Y el CNB, si ustedes leen, dice que es, ahí sí que flexible. Eso quiere decir que yo puedo cambiar ciertas cosas, yo las puedo modificar y traerlas a mi contexto. Por eso es que el CNB solo trae competencias genéricas y es nuestro trabajo meter las competencias, las subcompetencias o las competencias disciplinarias y específicas, que es lo que vamos a hacer en el aula. Entonces nosotros, como reyes de nuestras aulas y de nuestros salones, de los que estamos planificando, podemos hacer ese cambio, porque la ley, este reglamento de evaluación lo contempla. Definitivamente todavía está en estudio el asunto de cómo dar notas. La verdad es que por competencias deberíamos de utilizar escalas de Likert donde dijéramos en qué momento se encuentra en un rango de progreso. Así es como debería de ser. Pero ya detalladamente van a ver eso cuando estudiemos toda el área de evaluación. Mi punto es, no se casen solo con lo que dice el CNB. Ustedes pueden modificar las cosas. Gracias. Perdón. ¿Una pregunta más? Si alguien más tiene que comentar o alguna duda. ¿En el altiplano alguien tiene alguna pregunta? Cinco, 4, 3, 2. Se acabó el chance. Bueno, quiero agradecerle su tiempo. ¿Hay una pregunta? Sí. Licenciada, en su presentación usted está hablando de competencias. En la presentación PowerPoint está hablando de verbo, objeto y condición. Sin embargo, en la hoja de planificación ya se establece lo que es verbo, contenido y condición. Así es. Entonces, como similitudes Sí. de contenido y objeto. La diferencia es que cuando hablamos de las competencias genéricas, estamos hablando, o sea, las competencias macro. Estamos hablando del verbo, el objeto y la condición. ¿Por qué? Porque en las macro no está tan específica la competencia como cuando ya la llevamos al aula. Y el otro, donde hablamos ya del verbo desempeño, el contenido conceptual y la finalidad con su condición, estas 4 partes, es cuando hacemos subcompetencias o competencias más específicas. Es cuando ya hacemos los elementos que le metemos, el por qué, en dónde y bajo qué calidad lo vamos a hacer. Entonces estamos hablando de competencias genéricas, uno, y competencias específicas, el otro. Correcto. Yo creo que está bien. Lo que está haciendo es un enfoque entre microcompetencia hacia la competencia y competencia general. Así es. Esto se puede profundizar un poco más si habláramos más de competencias haciendo lo que se llama el análisis funcional. En que yo tengo una competencia genérica y me voy a hacer la pregunta: ¿qué necesitan saber mis estudiantes para llegar a esa competencia? Y entonces yo la desgloso en subcompetencias. Y de ahí cada una de estas subcompetencias yo todavía me puedo poner: ¿qué necesitas saber para hacer esta otra competencia? Y la puedo desglosar en otras competencias. Entonces usted se va dando cuenta que cuando empieza a hacer este proceso de desglose de competencias, va teniendo distintos niveles de especificidad. Entonces ahí es ya cuando aplicamos otro sistema que es este que le digo que se llama análisis funcional.
nos sirve muchísimo para disciplinas técnicas, pero sí depende mucho del trabajo que uno va a desarrollar como docente, qué tan específico va a ser, porque mientras más específico, más está marcando usted detalles en el camino que tiene que recorrer. Esto como proceso de aprendizaje tiene vinculación con el ciclo de aprendizaje cuando se está hablando de conocimiento previo, nuevos conocimientos o conflictos cognitivos, lo que es la aplicación. Sí hay una vinculación. Sí hay una vinculación. Lo que teníamos que hacer para que quede más claro es trabajar casos específicos. Pero ya es tiempo, ok. Pero esto lo podemos tratar en el siguiente taller. Por el tiempo, ya. Bueno, me dicen que ya llegamos al tiempo. Quiero agradecerles mucho su disposición de estar el día de hoy. Espero que les sirva mucho el material que les estamos entregando y cualquier sugerencia o duda que ustedes tengan todavía la pueden publicar en Sakai y nosotros las vamos a resolver.